Este poema se llama Carpe Diem. Yo creo que no necesita mayor explicación, en términos muy conocidos. Extensas llanuras del fulgor de Lorica, donde el mal rompió cuerpos negros de piel, desheredados en comarcas de concupiscencia. Gabarra, Chengue, Salado, Macayepo, Pichilín o Rochela alojan los cuerpos rotos por la codicia, descuartizados y desollados vivos, sierras, martillo y machetes. Imposible amar cuando la muerte danza y los blancos cachorros lucen entre las playas de Tolú y Coveñas. Pero nos deseamos, como los hermosos Brahma, Melore y Bucera, vivimos un carpe diem. Loma castellana. Amarilla y seca como los desiertos fue nuestra vida. Árida será también nuestra muerte. Ni huesos, ni polvo de huesos quedará de nuestra soberbia, vuestra vanidad, nuestro apetito, vuestra ruindad, nuestro rencor, nuestra indecente codicia de ser peor que los otros, es decir, nosotros. Agradezcamos al arte de imaginar la posible existencia de otros mundos. Quizás solo allí haya color, luz, agua y descanso. Solo se muere una vez, nosotros hemos muerto 2 veces. Oro del cuerpo, de estos labios que te festejaron te escapas, como en la canción que oímos en Place Garzón, mis manos que vistieron de oro tu alma han envilecido. Recuerda los Balenciaga, el tufo de Chanel, las medias veladas y los cortos rosados de Dior. Ah, y ese vino de aguja, Blanquet de limón. La herrumbre del tiempo te repugna, no así el metal que en la puerta repica. Eres bello, soy viejo, te amo. En el bello orificio, es que si me pones eso no me dejas ver la luz. En el bello orificio de tus colinas de oro, verte otra vez y confirmar que mientes, que una grave inexactitud hay en tus actos, en tus palabras, en tu gestualidad. Allí donde mejor te pautas, en el entresijo de las piernas, entre el enhiesto mástil de tu gloria, está toda la verdad. Y al final de esa nave, en el bello orificio de tus colinas de oro, donde mi lengua gime bajo encanto, se desangra el parné. Cuánto por nada, cuánta vana ilusión la vida. Manuela Sáenz lee a Herman Melville la Carta de la Fortuna. En Paita, la vieja conocedora de hombres leyó la Carta de la Fortuna a un joven inglés de rubias crenchas. Vio las antiguas palabras cifradas y las dijo: que la ira de los desposeídos te guíe, para acabar con el mal y el dolor, para no contaminarse a las almas sensibles, solo queda la pobreza y la miseria. Huye del mundo y sus leyes, huye incluso de la misma vida. La sola ilusión de su nombramiento los hace invulnerables. Toda vida y destino les ha sido entregada mientras estén allí, burócratas muridos por las 8 horas, los descansos y el perfume de las fiestas anuales de 6 a 8. ¿Cómo no amar sus cónyuges? Se aguardan cada noche al final de la cena un nuevo temor, un renovado odio del jefe de división. Tú que me lees, hermana o hermano, ama a tu burócrata, no sea que se convierta en un mal irreparable.
SES 518. En la 518 de un hospital de Caldas, mientras leo fragmentos de Arias Trujillo, espero la vida o la muerte. Poco pide ya el cuerpo y apenas celebra la luz. Sabe que todo fue ensueño y un inútil arrojo haber creído en vosotras quimeras de un siglo de cartón y de piedra, soberbia y celuloide. En nosotros no hubo amanecer, ni mañana, ni ayer. Nacimos en el lugar equivocado, crecimos donde no debimos, palmamos cuando no quisimos. Esa fue nuestra patria y fortuna, sangre y destierro. Wamba. En este lugar, un desocupado caballero hospitalario de la Orden de San Juan de Jerusalén ordenó durante 40 años las tibias, los fémures y las calaveras que ves. Es la huesera de Wamba, un rey godo coronado a la muerte de Recesvinto hace 1339 años. Nadie sabe quiénes fueron, ni qué hicieron, ni nos importa ahora. Por causa de su pobreza no tuvieron sepultura, solo eso sabemos. Recuerda entonces, viajero, que todos somos de Wamba. Wamba es nuestra tierra, Wamba fue nuestro ayer y será el mañana. Es más bien el resultado de algunas indagaciones y de algunas investigaciones, digamos, a través del tiempo, y también pues una coteja con las experiencias personales. La idea que yo tengo de la aparición de la es que aparece precisamente en el mismo momento en que está culminando la aparición de la sociedad que creó el Frente Nacional, que produjo paralelamente el crecimiento de los cultivos ilícitos y el endioseamiento, digamos, de la cultura ordinaria que representaban los nuevos ricos en los narcotraficantes. Es asombroso cómo tengamos que explicarnos, por ejemplo, cómo periódicos como El Colombiano, El Espectador, El Tiempo, La Patria de Manizales, El Sol de Cali, El País, hacían eco a todas las patanerías y barrabasadas de los dadaístas, mientras el país se desangraba en una guerra fratricida. Es decir, eso que se volvió una cosa muy divertida y todos esos desplantes y sorteos de hostias y escándalos y fornicaciones y una cosa y otra, sirvió para destruir toda una cultura progresiva que se había venido creando en Colombia a partir de la República Liberal y que concluye con el aborto de lo que se llamó la generación decapitada, a la cual pertenecen García Márquez y más de 200 intelectuales, incluidos Alfonso López Miquelsen, etcétera, etcétera, y que están reunidos más o menos como una gran muestra en lo que se llamó la revista Mito. La revista Mito concluye irónicamente con la publicación en su último número de una muestra de los nadaístas. Y claro, y ellos han seguido, es decir, fue el nadaísmo quien suplantó toda la cultura que se había ido creando como repercusión, digamos, de la cultura francesa, etcétera, etcétera. Quien lea hoy, por ejemplo, acaban de publicarse los 3 tomos de una antología que reúne los ensayos de Hernando Telles, un escritor prodigioso, un crítico literario prodigioso, solamente comparable con cuando menos Anín Cano o con algunos ingleses y franceses o con Zambés. Y sin embargo, ningún colombiano de hoy sabe quién es y quién fue él. Sabemos quién fue García Márquez porque fue un estallido monumental, pero alrededor de esa gente que tenía esa edad, Indalecio Liévano como historiador, Rogelio Salmona como arquitecto,
etcétera, etcétera, médicos, odontólogos, toda una generación que nunca pudo llegar al poder fue suplantada violentamente por el nadaísmo, y la cultura patana y vulgar que vivimos hoy es producto de esa bellaquería que se llama el nadaísmo, y que por supuesto no son culpables los propios nadaístas. Ellos fueron el instrumento de ese encubrimiento de la clase más reaccionaria y la intelectualidad más retardataria, que estaba representada precisamente en el colombiano, en la patria, en el tiempo y también en el exportador. Bueno, yo le voy a hacer la segunda pregunta y luego ya arranca Víctor. Su posición con relación al Festival Internacional de Poesía. Aquí está, y este sitio donde hay de uno y de otro lado. No sea virtual, que sea real ya. Claro, que nos digas eso. Eso. Bueno, el Festival de Poesía que hace, ¿cómo se llama? Prometeo, el señor Rendón, es un resultado de lo que acabo de hablar. Es decir, fomentar este tipo de espectáculos, convertir la poesía en un espectáculo ridículo, en donde se presenta ante el público no solamente en otras lenguas, sino en la propia lengua ininteligible que hoy hablan los poetas en español, pues es una farsa, ¿no es cierto? Y eso es lo que se ha fomentado. Hoy, como ustedes saben, da vergüenza llamarse poeta. Es decir, ya a uno le da hasta pena decir que uno es poeta, porque eso se convirtió en una profesión menesterosa, una profesión que está a las puertas de las alcaldías, de los cabildos, para que allí les otorguen unos beneficios pírricos, porque les dan son las sobras de los grandes banquetes, las sobras de los grandes contratos. Y claro, han ayudado a fomentar con un hombre como estos, que siempre estuvo al servicio del Partido Comunista y de las FARC, de los asesinos, secuestradores y miserables de las FARC, esa cosa que se llama el Festival de Poesía de Medellín. Yo lamento tener que decirlo, si no les gusta pueden insultarme. Harold, vamos a hablar de la primera parte que él habla, que es muy típica de un señor de Buga, que no ha salido, que no vive en Medellín, un señor que vive en una finca muy contento, que estuvo muy contemplado, estuvo en China, estuvo en Nueva York y no conoció Medellín. Entonces por eso ese remordimiento y esa moralidad que manada con el nadaísmo. Vamos por partes. Donde nosotros no vivamos el nadaísmo, en su primera parte, la segunda no, donde no vivamos el nadaísmo, en este momento estaríamos con otra Santa Misión, como ocurrió en el 60. ¿Sabe qué es la Santa Misión o no? Bueno, le voy a contar. Vinieron 260 curas españoles a que Medellín no se apartara del falangismo oculto que ha vivido la ciudad y el departamento. Recordemos que dieron cine en lugares donde habían casas de genocidio, prostitución, películas morales. Fueron a los colegios los curas, fueron a las universidades, a los sindicatos. También miremos que la universidad todavía es muy confesional. En la Universidad de Antioquia era imposible que hubieran escritores al estilo nadaísmo, si ya hablamos de eso. Estaríamos leyendo a San Echeverri, estaríamos todavía detrás de Mejía Vallejo, que les ayudó mucho los nadaístas, entre otras cosas, porque ellos manejaron la doble. Y también estaríamos detrás de esa cultura terrígena, que es un esperpento donde los escritores colombianos que leyeron que leer a Fernando Alegría y esa escritura terrígena, entre comillas, y aterradora, era la reivindicación del indígena, de los campesinos, de la huertecita, todas estas cosas, cuando la ciudad y las ciudades de Colombia bullían. Lo que no entiende Harold es que él estaba en ese momento en Nueva York dando clases, o estaba en China, no sé haciendo qué,
o en Europa, y nosotros estamos aquí en la ciudad. ¿Qué permitió el nadaísmo? El nadaísmo permitió lo siguiente: que llegue el rock y lo popular a la poesía, que llegue la droga, que llegue el amor libre. Es más, si nosotros miramos un poco los nadaístas, ellos ya tenían presupuestos éticos y estéticos que perseguían lo que fue Busto. Eso se dio mucho tiempo de ellos y de los hippies. O sea que ellos tenían el reloj y la cuestión crítica en su momento y fueron contemporáneos. Hay una cosa que es paradójica. Cuando hay tantos profesores de literatura en universidades, pontificia en la universidad, miremos, en la universidad es imposible que hubieran poetas libres porque estaban todos confesionales con el dogmatismo comunista. Y en la bolivariana estaban todos detrás de Monseñor Henao, que no nos dejaba hacer nada porque lo echaban de la universidad. Solamente en una calle, en Junín, mi estimado amigo Colmaracaibo, Medellín se hace libre con los nadaístas. Empiezan a escuchar rock en el Miami, en el Metropol, empiezan las discusiones poéticas, empiezan a ver un cine diferente, empiezan a hablar del amor libre, empiezan a hablar de la cuestión de que hay una literatura no confesional sino abierta. Era imposible que escritores como Mejía Vallejo, que era un escritor de su momento, Hernando Tess, un gran escritor, hablaran de eso, porque ellos todavía dependieron del sistema. Los nadaístas al comienzo no. Hablar de Sallicano es un extraordinario escritor, pero para la universidad, lo mismo que es un escritor que todavía liberal y defendió de los gobiernos. Entonces, ¿qué ocurre? Por primera vez en una ciudad, en la calle, se crea una literatura independiente, que también se da en Cali, paralelamente con un periódico, un suplemento que llama Esquirla. Ellos fueron capaces de tomar el colombiano, fueron capaces de escribir en el tiempo, etc. Cuando él dice de patanerías y de ciertas cosas por ahí de ellos, no se da cuenta que a la literatura hay que ponerle desparpajo, hay que ponerle humor, hay que hablar de la vida cotidiana, que en ese tiempo la literatura del país estaba inmersa. En las alegorías de García Márquez ya le gusta mucho, a mí García Márquez no me interesa, hablando de coroneles, una cantidad de cosas, la literatura agraria del país se corona con ese libro. Cuando a mí me preguntan, García Márquez, pues nadaísmo, el nadaísmo, porque en el nadaísmo hay rock, en el nadaísmo hay música, hay vida, hay amor libre, hay calle, hay música. En García Márquez no, García Márquez no tiene una gran obra sobre la ciudad. Tiene un libro, en la crónica de un secuestro, es un libro mentiroso que le contaron. Inclusive cuando habla de Cartagena, en esa novela, me damos cuenta de que no me acuerdo el nombre de ese libro. Del amor y otros demonios. Exacto, habla de un cementerio, las letras que hacen las trenzas y él pasando en avión. No, nosotros necesitamos que la literatura en la ciudad se hablara de nosotros, se hablara de la vida cotidiana, que los grandes escritores de la ciudad, fuera de Osorio Lizarazo, que es el gran escritor de Bogotá, que no han superado los que hablan ahora solamente de narcotráfico, lleguen ellos, lleguen los nadaístas y nos hablen de eso. Cuando hay en un escritor colombiano un escritor paseando por Junín mostrando la calle de una ciudad? No hay en ninguno, porque todos están pendientes, están desde un momento en un retroceso con la cuestión del campo, pues están hablando de la violencia. Y resulta que no están hablando de lo que somos nosotros. Por eso cuando leemos a Gonzalo en un libro tan lindo, en un cuento tan lindo como Venían solas contigo, es la comunión de un escritor con la ciudad. Iba a ser Jaroleso por allá paseando en Nueva York, todo piernipeludo, buscándonos aquí, ¿o no? Yo no creo que No, sea no, bueno, entonces que usted ya habló. Entonces resulta que ¿qué hacemos nosotros? En la primera época el nadaísmo fue puro, que después se transformó en una pantalería, como fue lo siguiente, que esa es la crítica que le hacemos a ellos ahora. Llega Gonzalo, se hace Defensa Nacional con la Restrepo. Llega J. Mario, que llega, empieza a hacer esa que ya lo hemos dicho. Llega J. Mario y se vuelve adicto al poder, como ha sido toda la vida. Se vuelve... está invitado por allá en Promesa. No estamos aquí, déjenlo por ahí bien tranquilo. Se vuelve adicto al poder, como decía. Entonces, ¿qué resulta? En el gobierno de Belisario, de Barco, de Pastrana, deciden que nace la campaña publicitaria. ¿Cómo es que un nadaísta hace eso?
ahí se ve una cosa que es muy tremenda, el temple de nuestros escritores, que el poder les fascina mucho, y es que es muy hermoso tener tanto dinero, lo que no hicieron alguien que son contemporáneos a ellos, como son los Beatles. Uno ve a Burns, ve a Kerouac, ve a Gilbert, que siempre fueron independientes. En cambio, nuestros escritores utilizan la literatura para escalar poder, cosa que hicieron los nadistas, no todos al final de la era, cuando ya todos se van para Bogotá y se toman la ciudad, como fueron Eduardo, como fueron Gonzalo, como fue Otamario, que es graso y vulgar ese error de él, un adicto al poder. ¿Qué pasa con eso? Llamen el poder, pero su poesía se desactiva. ¿Quién va a criticar uno? ¿Cómo va a tener esa literatura fresca, esos poemas, cuando están ya maniatados, allá cooptados, como dirían esto, ¿cierto? Entonces miremos, el dadaísmo tiene cosas buenas, pero también tiene la época abajo que es irrelevante, ¿cierto? O sea, mi querido amigo, que estamos a la par, ¿o no? Llegué a tener una posición política. La afinidad. Pues, yo lo digo así, tan equivocada. Yo soy apolítico, pero me horroriza que el cielo de Pero no es usted apolítico porque está opinando, es usted diciendo que le horroriza que alguien piense distinto a como usted piensa. Ahora, la discusión sobre el gobierno de Álvaro Uribe o sobre su personalidad es un asunto muy difícil y largo de hacer. Pero, por ejemplo, decir que este señor que acaba de elegir el pueblo colombiano, bien que mal, como le dé la gana a usted, es el culpable de los muertos de la UP o de los muertos que han estado asesinando en los últimos días, pues ya es un acto de demencia. Ahora, yo he sido víctima de la violencia colombiana, yo he sido protegido, he sido, ¿cómo se llama eso? Soy un desplazado de la violencia y no soy un desagradecido. Mi tío fue secuestrado por las FARC, entonces yo no me pueden venir a pedir a mí el favor de que yo me ponga de parte de los secuestradores ni de los que me querían matar, así pues ustedes piensen lo que les dé la gana. Entonces pues sería una cosa absolutamente demencial de mi parte ir a abrazar a Pablo Catatumbo y felicitarlo pues porque hizo la paz después de haber sido el causante de la muerte de mi tío, o a ir a saludar a El Pájaro porque me iba a matar y mató a la persona que estaba conmigo. Pues allá yo no llego. Aquí en este país de dementes todas esas cosas suceden. Y estoy vivo gracias al gobierno de Álvaro Uribe. De manera que no me venga usted a pedir a mí que vaya y diga que él no me protegió, que diga que él no me defendió, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno de Álvaro Uribe ha matado a muchas personas. Bueno, eso vaya usted y denúncielo en el juzgado. No se puede porque lo descuartizan a uno como hicieron con Chucho Peña. Contribuya usted a su desaparición, sería buenísimo. No, soy muy joven y no contribuyo a eso. Soy muy joven. Soy más viejo que yo y prefiero la muerte. Gracias. Gracias por preferir la muerte. Y lo admiro mucho, pues. Otra pregunta que yo tengo es, usted ha dicho que el más grande poeta colombiano es Guillermo Valencia, ¿verdad? Y pues entender eso, yo no lo he leído, pero quiero mi opinión sobre eso. Por supuesto que Guillermo Valencia es el más grande poeta colombiano porque es el abuelo de Paloma Valencia. Guillermo Valencia es sin duda uno de los grandes poetas, no de Colombia, sino del modernismo. Solamente comparable con Darío y con algunos otros poetas. Eso pues solamente, con todo respeto lo voy a decir, personas que ignoran lo que es la poesía y pueden atreverse a decir. Guillermo Valencia era un hombre sumamente reaccionario, maltrató enormemente a los grupos de indígenas, se prestó a hacer una cantidad de atrocidades cuando fue gobernador del Cauca. Eso es verdad. Eso lo ha apuntado en la historia, pero de eso a lo otro hay la historia es fascista, hombre Jaro. Porque Guillermo Valencia qué fascismo tan es uno absoluto. de los grandes poetas de la lengua. Eso no es un invento mío, eso ya ha sido valorado. Es decir, si no aceptamos que
que Rubén Darío es gran poeta, entonces tendríamos que pegar también a Guillermo Valencia. Es imposible, son dos de los grandes poetas del modernismo que son muy pocos. Néstor quiere... Harold, pues como dice Joyce... ¿Te paso el micrófono? Bueno, sí. A ver, Néstor. Pues buenas noches. Pues impresionante, qué bueno tenerlo por aquí a usted aquí tirando esas cargas de profundidad. Pero como dice Joyce, hablando de, pues ellos están en el Ulises, están hablando de política irlandesa, entonces hay un personaje que le dice al otro que ya que no podemos cambiar de país, al menos cambiemos de tema. Yo quisiera volver a la literatura, porque la política pues siempre nos divide, pero la literatura... Sí, no, maravilloso. Se me provoca, pues entonces no me... Es maravilloso que a preguntas provocadoras se hagan respuestas provocadoras. Ese es sí, no, y ese es el ejercicio de la conversación, y es muy bello y muy necesario. Pero yo le quería preguntar algo, es porque usted es un poeta que, además de ser un poeta, pues también aborda lo que tiene que ver también con el ensayo, pues es como un escritor anfibio que nada en varias aguas. Yo quisiera preguntarle y algunas de las cosas que está diciendo las ha dicho otro escritor a quien yo personalmente respeto mucho, que es Rafael Gutiérrez Girardot. Quisiera preguntarle por él, si lo conoció alguna vez, si le ha leído. Es otro de los olvidados de este país. O sea, Gutiérrez Girardot casualmente cumplió 80 años, él murió muy joven realmente, murió hace como 5 o 10 años, y quisiera saber si usted tuvo la ocasión de conocerle, si pudo hablar con él, si ha leído sus textos y qué opinión le merece. Porque opinan casi lo mismo sobre el nadaísmo, por ejemplo, de lo que usted nos ha dicho. Oye, pero yo también quiero intervenir, hombre, porque es que no se puede despachar tan impunemente a partir de la supuesta crítica, la situación de la realidad de Colombia. Sí, nosotros no podemos venir aquí a hacer un uribismo inspirado en el Montesinos de Álvaro Uribe, el famoso José Obdulio, y los conozco personal y trabajé con ellos. Por eso lo puedo decir con cierta desaprensión. No podemos aquí impunemente tratar de consolidar argumentos que no tienen apoyo en la realidad. Así como usted tuvo la desagradable situación personal de que las FARC le hubieran secuestrado a un tío. Eso no se puede volver en un principio para desatender la situación que vivimos los colombianos. Gracias. Indudablemente en este país están pasando cosas demasiado graves, y es que desgraciadamente la crítica oficial, entre comillas, ha venido despolitizando los argumentos que nosotros podemos expresar frente a la realidad. Y por eso es que un señor interpuesta persona de otra consigue más de 10 millones de votos en este país, porque es que nosotros no estamos pensando. A quien más ha tratado nefastamente la política uribista en Colombia ha sido al proletariado, y el proletariado es el que más fervientemente lo apoya. Entonces, los conceptos, la crítica, la posibilidad interpretativa se nos volvió mierda, y la poesía se volvió eso, una que está, como ahí sí lo afirmó válidamente, a las puertas de las sombras del caramelo que dan o el uno o el otro, porque todos son la misma clase política que nos tiene sometidos hasta que nosotros hagamos lo que ya parece que no se puede hacer. Yo quiero decir algo. Contesta y después... Hable la gente, ¿no? Bueno, yo no conocí personalmente al profesor Gutiérrez Girardot, y por supuesto yo he leído muchísimos trabajos de Gutiérrez Girardot y tengo opiniones muy favorables sobre muchos de sus trabajos.
también en un pequeño porcentaje Gutiérrez Girardot pues tenía ciertos fanatismos que desde el punto de vista de la crítica pues tampoco son muy aceptables. Por ejemplo, su odio contra Octavio Paz y su odio sobre ciertos temas, pero claro, habría que distinguir casi los fastidios personales o las envidias personales que el profesor Gutiérrez sentía, no solamente por Octavio Paz, sino por todas aquellas personas que le habían dificultado la vida y no le habían dejado trabajar en Colombia. No olvide usted que el profesor Gutiérrez Girardot hizo parte de las huestes falangistas. Él era sumamente conservador, era un hombre de derechas, ¿no? Y no quiere decir que su crítica fuera de derechas, él era un serio estudioso, y a Gutiérrez Girardot debe la crítica literaria, quizás el primer texto más importante que en español se haya escrito sobre Jorge Luis Borges, que fue publicado en el año 52, se llamaba Una interpretación del tiempo, una interpretación del tiempo, y bueno, no se me olvidó el nombre, pero el ensayo fue sumamente notable, y él pues tenía un furor también muy marcado, mezcla ideológica y personal, contra el santismo representado en el presidente Eduardo Santos, a quien él odiaba, porque como conservador pensaba que ellos se le habían atravesado para su carrera académica. Pero sin duda, más allá de esos pelos, Gutiérrez Girardot es una persona que debemos estudiar, debemos analizar, y quizá con el tiempo, cuando estas cosas de la política que son tan efímeras pasen, podamos disfrutar, o la gente podrá disfrutar con el tiempo de sus juicios, que me parecen muchos de los juicios de él no solamente eran de valor, sino que eran severamente críticos. No sé si el señor que intervino quiere que yo responda o dejamos la cosa así. Miguel Ángel, ¿de qué iba a hablar? Ah, sí, cómo no. Recientemente, en la celebración de los días del libro, allí en el Carlos R. Restrepo, hubo una conferencia dictada pues, por los amigos Eduardo Escobar, el poeta excelso nadaísta y tal, y Jaime Jaramillo Escobar, ¿cierto? Bueno, una vez más se hizo la semblanza del nadaísmo y toda esa cosa que ya se ha vuelto hasta recurrente, hasta un poco irritante, porque es una biografía que abarca unas 2 décadas y todo eso, y ya las anécdotas se han convertido casi siempre en las mismas, el famoso pisotear las hostias y los alegatos y el vandalismo inicial. Bueno, cuando terminó la conferencia yo iba a hablar, y como ocurre ya en este tipo de eventos, que por fortuna pues en este momento puedo hablar, y lo han hecho muchos acá, pero se ha vuelto común que los expositores expongan sus cosas muy bien, pero que no le den pues oportunidad a los asistentes. Siempre es un minutico. Bueno, entonces yo cuando iba a hacer una pregunta y no podía hacerla porque ya se iban, terminó Eduardo Escobar de una manera un poco pues muy jocoso y muy mordaz, porque el tipo es una berraquera, pero también salió y se fue. Y entonces, pues a conversar con la gente. Entonces yo lo abordé y le hice una pregunta que me esperaba por hacerle, pero en medio del auditorio, y ahora me voy a desquitar. Y es que existe en este momento en Medellín un movimiento que se llama el neonadaísmo, del cual se asume como uno de sus pioneros, o su principal pionero, el señor Víctor Bustamante, personaje que admiramos, hemos leído casi que el cuerpo total de su novela y todas esas cosas. Y entonces resulta que yo le digo, maestro, hay que decirle maestro, ¿no? Como a todo el mundo ahora que... Entonces, maestro, ¿cómo está, hombre? Yo que me peleaba por hacerle una preguntita, pero me la voy a hacer ya. Aquí hay un señor que se asume como el pionero del neonadaísmo, que es una respuesta a todo el cuerpo nadaísta que ustedes construyeron durante tantos años. ¿Usted qué opina de eso, del tal neonadaísmo? Entonces me dice, sí, Víctor Bustamante, un señor que se quedó por allá exaltando las ruinas de los teatros y no sé qué. Y me hizo un comentario que yo juzgué peyorativo.
porque se ve pues que no ha abierto siquiera el libro Cine y Cenizas, que este servidor ha leído puntillosamente porque le atañe en gran medida, ¿cierto? Entonces yo opino que, por ejemplo, Víctor Bustamante tiene el deber de sustentar a través de escritos en medios, digamos, masivos y muy importantes, por ejemplo, como Universo Centro, donde Eduardo Escobar cada tanto escribe artículos, a veces magníficos, otras veces no tanto. Entonces, para ver si los bajamos también de esa nube, pues, de que se creen divos y se ha creado, pues se ha orinado como una especie de divismo intelectual en los que los expositores fungen prácticamente como divos, como los Julio Iglesias de las conferencias, o los Enrique Iglesias, o los Rafaeles. Entonces, para que aterricen también, y para hacerle ver, a través de un buen escrito, a Eduardo Escobar y a toda su corte, qué es el neonadaísmo, qué se propone, y por qué es que se rebate todo este cuento. Es la tarea la que le dejaron. Bueno, ahí lo siguiente. Me extraña lo de Eduardo, porque Eduardo cada que recibe un texto sobre patrimonio de Medellín, él me dice: Víctor, te leo, cada que me envías, me gusta mucho esta anécdota, no más allá. Voy a hablar un poquito sobre eso. Hay un problema en la ciudad. Ahora me contaba Luisa que es lo siguiente, que Spitalet estuvo en Nueva York y fotografió un poco de casas de escritores que están intactas. Medellín, como decía Pacho, que no le gusta porque Pacho tampoco pone en la ciudad, Pacho está encerrado en Zúñiga, y lo mismo Gustavo me mantiene bonito, no sabe la historia de Medellín, y a que no le va a gustar esto y no me choca. Medellín es una ciudad valiosa. Medellín es una ciudad que tiene su tradición literaria. La historia de nosotros no puede ser la historia contada por el marxismo en grandes arrebatos, como hace vamos de pronto Tirado Mejía, que nos toma cosas de ellos, contando momentos económicos y sociales. No, nos hace falta la vida cotidiana. Medellín no es la historia del municipio contada desde ser un privada para una cuestión turística. Medellín tiene una historia muy valiosa, tiene todos los escritores, Luis Tejada, María Cano, Pedro Restrepo, Abel Farina, Tomás Carrasquilla. El problema es que los escritores como los nadaístas no fueron buenos lectores. J. Mario inclusive está bravo y escribe muy mal sobre un libro que es Dale en la jeta a los nadaístas, con el libro de Darío Lemos, cómo fueron ellos de faltones, a pesar de que construir una literatura que a mí me gusta, ¿cierto? Pero no como terminaron ellos, con un misticismo de 3 pesos, como era el siguiente: Gonzalo Arango, entregado a los últimos poemas después de Providencia, unos poemas deleznables. Y lo mismo en J. Mario, todavía creyendo que uno es pendejo, que él esto es que en la luna, en un viaje astral, antes del viaje a la luna, que él comenta para una crónica que cree que lo hemos olvidado, y que también es seguidor de San Nicolás de Tolentino, un nadaísta en esas cosas, y también es pastor de una iglesia. Cuando ellos le hablan, ¿cómo? Pero hable. José Manuel Arango también. ¿Quién? José Manuel Arango. No, estamos hablando de los nadaístas. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que hay que decir eso, porque así como ellos enseñan a escribir duro, también hay que escribirlos así. Pues entonces miremos. ¿Qué es el neonadaísmo? El neonadaísmo es lo siguiente: un intento de mantener el nadaísmo sin el misticismo de ellos, manteniendo el espíritu crítico y de una forma independiente. Una cultura se hace de la siguiente manera: hay los medios oficiales que están en su prurito y toda su cosa, pero también ahora con internet y con las revistas que sacamos hay la posibilidad de mirarnos. Va a haber, cuando nos dedicamos a un escritor, a un cineasta, a un poeta, no a que esa historia se pierda. Muchas veces yo les digo: ¿quién entrevistó a Carrasquilla? Nadie lo entrevistó. ¿Quién entrevistó a Luis Tejada? Media paginita que le hicieron. ¿Quién es Pedro Restrepo? Un gran escritor, nosotros, no existe. Hay una parte muerta en nuestra literatura, del 38 al 60, en que para que no escribiera nadie. Y también se piensa que solamente el gran escritor de 60 para acá fue Carrasquilla. Eso no es así. Miremos que hay un señor como Gabriel Latorre,
que es una novela Kundry en 1900 muy importante, y un largo etcétera. Hay un poeta como Edgar Poe Restrepo olvidado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que recobrar nuestra tradición, que no es ser conservadores, sino mirarnos. La literatura no empieza con nosotros, la literatura empieza con nuestros escritores. Los nadaístas pretenden hacer una ruptura, pero se dieron cuenta que cuando queman la María, cuando queman las obras de Argapila, se están quemando ellos, porque a ellos también les toca. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre con nosotros? Intentamos que hayan voces nuevas en la ciudad. Si no es por nosotros, el Teatro Festival me invita a poetas que nosotros hemos convocado. ¿Sí me entienden? Cada uno tiene derecho a existir. Nosotros de una manera underground, marginal, soterrada, pero existimos. ¿Sí me entienden? Pero como el homenaje es aquí a Harold y a Olga Elena, dejemos que hablen ellos y después es un tema más largo. ¿Listo? Yo quiero hacerle una pregunta a Harold, porque ahorita mencionó a Bernardo Arias Trujillo, que también es un escritor, digamos, olvidado, desdeñado por su condición sexual, pienso, porque no se encuentra. Pero yo le voy a hacer una pregunta primero, le voy a hacer quisiera que nos hablara a Víctor. Víctor es del patrimonio de la ciudad, pero no sabe que la alcaldía juega a las dos cartas. Y pues él dice, vea, estos edificios, no sé, tan bonitos, estas casas como las tumbas, y desgraciadamente a ellos les pagan. O sea, para ustedes es de patrimonio cultural. Debería ser con revólver o pegado de un fusil, atacando la alcaldía, atacándola de una manera vigorosa, pero hacen le hacen el juego a la alcaldía. ¿Por qué? La alcaldía les pagan a ellos, porque hoy ya está comprobado. A ellos les pagan a los de patrimonio cultural y a la vez dan la licencia a la alcaldía para que tumben las casitas que ellos están hablando. Entonces, para uno ser de patrimonio cultural, tienen que ser o de izquierda o anarquista, pero no jugar a seguir la corriente a ellos y a lloriquear ante la alcaldía con una doble posición. Maquero, acuérdate de la biblioteca en Lovaina. Bueno, hay lo siguiente, Gustavo, infórmese bien. Yo no recibo absolutamente nada por eso. Oiga, caballero, ¿cuánto es cuidado? ¿Qué? A mí no me han dado, eso es imaginaciones suyas. A mí no me dan dinero por eso. Hago un servicio a la ciudad. ¿Por qué? Nuestros políticos, nuestros administradores, el consejo, los políticos no vivieron un proceso de ilustración. Ellos no conocen a Medellín a los escritores. Ellos están pensando que la cultura en Medellín está en Estados Unidos, Europa. Yo hago eso con Luisa que me ayude, investigo eso, y la pelotera que tenemos con el municipio es porque no nos paran bolas, pero es tratando de decir, aquí hubo una persona que dijo esto. Entonces, Gustavo, infórmese bien, ojalá me pagaran a mí, paguen más dulce, que eso más ligero. Eso ya habla. No, es que quisiera aprovechar la presencia de Olga Elena aquí, porque Olga Elena, qué bueno que estés por acá, y muchas gracias por dejarte homenajear, que te lo mereces. Es que vos sos de la misma generación de los nadaístas, y de Gonzalo Arango y de todos estos, ¿cierto? ¿Cómo fue esa relación tuya como poeta ahí, en ese momento, con ese colectivo? Es decir, y con esto te hago otra pregunta, y es, una de las cosas que nosotros nos dolemos es que aquí normalmente somos hay una anécdota de los cangrejos colombianos y los cangrejos internacionales. Y es que los cangrejos internacionales hay que tapar el balde porque uno se pega de la tenaza del otro y se vuelan, y los colombianos no hay problema porque uno agarra al otro y lo echa para abajo, y entonces por eso nadie prospera acá. En términos de la literatura, ¿cómo fue? ¿Alguien te abrió la puerta o fue muy difícil? No solamente como poeta, sino que vos tenías como otro problema, y era que aún lo eres, pero en esa época eras excesivamente bella, ¿cierto? O sea, es decir, entonces una mujer bonita
y poeta e inteligente y viajada, como dicen acá, decía aquí Luisa, pues eso casi que es una maldición, porque obviamente en una sociedad machista como la nuestra, pues a las mujeres bonitas solamente se les ve la belleza, no la inteligencia, ¿cierto? Entonces, yo quisiera, pues eso ahora, ¿cómo será en 1950? Bueno, o sea, no me imagino. Entonces quisiera que hablaras un poco sobre ese momento tuyo como joven poeta, como una joven mujer bonita de clase media alta o alta, que llega a la ciudad y que está tratando de ser poeta. ¿Cómo fue vivir en ese momento alrededor y con contemporáneos como Gonzalo Arango, como el propio Fernando Vallejo, pues con toda esta gente? ¿Qué Medellín viviste? Gracias, Néstor, te agradezco tanto. Expresar las características y las personalidades de los intelectuales de una época, basándose en el estilo de la sociedad de esa época, y por sociedad me refiero a la comunidad, no a las clases sociales. Parece ser un poco superficial, pero no lo es, porque en realidad la personalidad de todas estas gentes es lo que hacen la temperatura intelectual de una comunidad. Había distintas esferas, no sociales ni económicas, sino intelectuales, muy distintas entre sí, y realmente todas muy altas y muy dedicadas a lo intelectual, al arte y a la literatura, aunque no lo crean. Entonces, había estos grupos y eran personas muy estudiadas, muy cultas, conocedoras de todo lo que se necesita conocer en una oficialidad, pero tratada con mucha inteligencia y con mucho ingenio. También estaban los otros intelectuales de alta categoría intelectual, y ellos se dieron cuenta de que había que hacer algo para ayudar a escritores incipientes que estaban empezando, y eso fue muy generoso de parte de ellos. Ellos eran ya consagrados, los grandes maestros. Jaime Sanín Echeverri, que lo mencionaron ahora, y por cierto que creo que un poco despectivamente, lo cual no se merece, y Jaime Sanín Echeverri, Manuel Mejía Vallejo, el patriarca Gonzalo Restrepo Jaramillo, René Uribe Ferrer, filósofo de alta categoría, y Arturo Echeverri Mejía, novelista, que murió, gran novelista que murió, varias mujeres. ¿Cuál Piedradita, el otro novelista. ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? César Uribe Piedradita. No, él no era del grupo, perdón. Pero, no, pero era de sí, esa era, época. pero no. Carlos Castro Saavedra, Jorge Montoya-Toro. Jorge Ortiz. Sí, y varias mujeres, María Elena Uribe de Estrada, que también estaba Leonela ahí, Reina Mejía de Gaviria, Mabel Escobar. Elisa Mújica. Pero ella no, ella está era, pues sí, pero era de toda la época. Estoy hablando de Medellín, del ambiente cultural de la ciudad. Fernando González también. Fernando González ya estaba más anciano y no acudía, estaba retirado en su casa, pero iba al hijo de Fernando, con la misma mentalidad y con toda la inteligencia de Fernando González. Y Fernando González nos recibía y nos hablaba y nos invitaba. Entonces tomo por donde iba y llegaré a tu respuesta. Entonces, este grupo de grandes escritores, porque eran grandes escritores y eran mayores y eran serios, tuvieron la gentileza, la amabilidad, la casi caridad y además la visión a futuro de invitarnos a algunas personas más jóvenes que estábamos empezando a escribir, y formaron un grupo que era como una barra
una barra de amigotes del colegio que nos reuníamos todas las semanas en la secretaría, no, en la rectoría, en la oficina de la rectoría de la Universidad de Antioquia, y eso se llamó La Tertulia, y duró como 5 o 7 años, y publicamos una colección de libros. En la imprenta departamental los imprimía, pero cada cual pagaba los costos, a costo, pero no era como una autopublicación que está mal vista en todos los países del exterior, menos en Colombia, porque no hay más modo, pero no se consideraba una autopublicación, sino que era publicado por La Tertulia, pero los gastos cada cual los cubría. Y entonces de esa manera sacaron una colección muy grande de libros de novela, poesía, filosofía, historia local. Eso fue increíble, fueron como 30 libros más o menos, y eso se volvió muy importante, la prensa lo atendía, la gente los compraba, y era un grupo, y por eso, aunque yo estaba en las actividades de modelaje, y entre paréntesis, yo lo que más hacía era organizar eventos de modelaje para caridad. Había un sistemita que era para sacar dinero para las damas de la caridad y la Cruz Roja, y era organizar desfiles de modas que la gente acudía como el gran evento social, pero lo hacíamos por lograr los dineros para las asistencias que la Cruz Roja y las damas de la caridad desarrollaban. Bueno, entonces, mientras estábamos este grupo de personas muy reconocidas por la prensa y por los demás escritores e intelectuales, estaban otros grupos de intelectuales también que apreciaban otras ideas que no eran las tradicionales que tenían los de La Tertulia, eran los nadaístas, y además había muchas profesores y profesoras, escritores, muy buenos escritores que no tenían grupo y que lograban publicar de alguna manera, pero sí se leían y sí se reconocían, y la prensa hablaba de ellos e informaba, no como ahora que hay tanta frivolidad, que escritores pueden estar escribiendo y nadie los conoce, ni los mira, ni los critica, ni los juzga, ni los comenta. Es muy triste. Y la razón por la que quise terminar de contestar es que a mí me está angustiando mucho el hecho de que hoy en día hay muchas mujeres poetas muy buenas que no han tenido la oportunidad de unos maestros mayores, ancianos, que organizan una tertulia y las invitan a exponer sus obras y a publicarles. Ahora no hay nadie que les ayude a las personas sueltas que escriben poesía, y muchas escriben muy buena poesía. Están los grupos, y los grupos se ayudan unos a los otros, pero por lo general, cuando un poeta es mujer, no tiene grupo, porque está en la casa metida, atendiendo a la familia, no se la pasa con los grupos tertuliando. Entonces, hay un montón de mujeres poetas actuales, aquí en Medellín, muy buenas, que vale la pena que las atiendan, que las leen, que les ayuden, que las apoyen. Quisiera poderles dar un montón de nombres, pero tengo mala memoria y son más jóvenes que yo, y no he tenido la suerte de que sean muy amigas mías. Les comento de paso, y no pensaba hacerlo, pero me acabo de acordar, que en el Museo Rayo, en el pueblo de Roldanillo, que aparentemente no tendría reconocimiento como un centro cultural, pero lo es. Ahí está el Museo Rayo, que mantiene exposiciones de arte moderno maravillosas, y celebran un encuentro de mujeres poetas anualmente. Llevan 33 encuentros y acuden a esos encuentros a veces hasta 260 mujeres poetas. Incluye estudiantes jóvenes, mujeres de edad media, ancianas y mayores. Dura una semana, a todas se les escucha,
Las principiantes leen 15 minutos, las otras media hora, las que publicaron libro 3/4 de hora, las almadres, que somos almadres por viejas, no por sabias. Leemos 1 hora por las noches, eso dura una semana y también publican colección de libros de poesía. Lo organiza y dirige Águeda Pizarro, la esposa del difunto Omar Rayo. Y eso vale la pena que se los comente para que lo sepan, aunque no sirve para mucho aquí en Antioquia. Lo que sí